Bien, ayer les expliqué brevemente lo que era campo vectorial, la verdad que lo hice muy rápido. ¿Ustedes qué es lo que necesitan saber principalmente? Cómo se grafica un campo vectorial. Cuando un campo es conservativo, un campo conservativo es cuando ese campo proviene del gradiente de una función, ¿sí? Esa función se la llama potencial. Entonces, acuérdense cómo calculaban el gradiente. El gradiente era un vector formado por las derivadas parciales primeras de la función. Entonces, como les dije más o menos ayer, cada vez que ustedes utilicen un vector, eso puede representar un campo vectorial. Por lo tanto, ese gradiente de una función escalar es un vector y ese vector es un campo que tiene la característica de llamarse campo gradiente y ser conservativo, que eso en física tiene muchas utilidades, especialmente cuando una fuerza es conservativa. Se cumple un principio bastante importante que es el principio de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Bien, otra de las operaciones que sí van a resolver bastante sería lo que llamamos la divergencia y el rotacional de un campo, ¿sí? La divergencia, dado un campo F, P por I más Q por J más RK, recuerden primera, segunda y tercera componente, o lo pueden encontrar en algunos libros como M, N y R, ¿sí? Bien, entonces, la divergencia del campo es la suma de las derivadas de P respecto de X, Q respecto de Y y R respecto de Z, ¿sí? El rotor del campo tiene esta expresión, es un vector cuyas componentes son la derivada de R respecto de Y menos la de Q respecto de Z, la de P respecto de Z menos R respecto de X y la de Q respecto de X menos P respecto de Y. Ahora, yo ayer les hablé de algo que era un nuevo vector que surge aquí, que es el vector nabla. En realidad es un operador nabla, ¿sí? Nabla es un operador diferencial vectorial cuyas componentes son las derivadas parciales primeras de la función, ¿sí? Ese vector nabla puede aplicarse a un campo escalar, ¿sí? Cuando el vector nabla se aplica a un campo escalar, entonces se transforma en el gradiente, ¿sí? En el gradiente de la función. Mientras que si está aplicado a un campo vectorial, ese vector nabla, entonces por ser nabla un vector y f un vector, cuando se aplica ese campo, se lo puede expresar a través de el producto escalar entre ellos y esto me daría la divergencia del campo. Esto no significa, o sea, esto es una comparación matemática que se hace, que la divergencia del campo representa el producto escalar entre nabla y el campo. Y si nosotros hacemos el producto vectorial entre nabla y el campo, se obtiene matemáticamente el rotor. A mí me resulta siempre mucho más sencillo trabajar el rotor en base a el determinantes, cómo se calcula precisamente un producto vectorial. Entonces, cuando el gradiente, cuando nabla se aplica un campo escalar, es el gradiente. Cuando nabla se aplica a un campo vectorial, podemos tener tanto la divergencia como el rotor. Entonces, acá les he puesto un ejemplo, ¿sí? Y tienen que calcular la divergencia que representa, ¿no es cierto?, nabla escalar el campo F. Y el rotor, ¿no?, que lo voy a calcular a través del producto vectorial, o sea, a través de determinantes. ¿Qué me estaría representando este valor y qué me estarían representando este valor? ¿Sí? Un flujo de campo, ¿sí?, serían las líneas de campo que de circulación de ese campo, por ejemplo, un flujo eléctrico, flujo magnético, las líneas de corriente de velocidad, por ejemplo, en un fluido, ¿sí? Cuando se hace un corte transversal, se considera una sección transversal correspondiente, ¿sí? Y se determina la cantidad de líneas de campo que entran y las que salen de esa superficie,
transversal, entonces la diferencia estaría representada a través de la divergencia. Entonces, si acá entran las mismas líneas de campo que las que salen, ¿sí? Entonces decimos que la divergencia de ese campo es nula, ¿sí? Entonces el flujo es siempre el mismo. El campo se considera estacionario, ¿sí? Ahora, ustedes pueden tener una carga positiva, entonces, en donde las líneas de campo son todas salientes, por ejemplo, de un campo eléctrico. En este caso, la divergencia es positiva y si tienen una carga negativa en donde las líneas de campo son entrantes, las de campo eléctrico, entonces acá tenemos una divergencia negativa. Cuando la divergencia es negativa se lo llama sumidero. Es menor que cero, se le llama sumidero. Y cuando la divergencia es positiva se lo llama fuente. Ahora, no necesariamente ustedes tienen que tener que todas las líneas de campo salgan. Por ejemplo, pueden tomar que tenemos una cierta cantidad de líneas de campo y al atravesar la superficie salen menos cantidad de líneas de campo de las que entraron. Por lo tanto, ahí han perdido líneas de campo, por decirlo de alguna manera, significa que la divergencia es negativa. En cambio, si la cantidad de líneas de campo aumentan cuando sale de esa superficie, entonces ahí tendríamos una divergencia positiva. Eso se transforma en una fuente, ¿sí? Mientras que en el caso del rotor, el rotor, por ejemplo, en este caso me dio un vector que es 0,01, ¿sí? Ese vector, ¿qué es lo que estaría indicándome? De que las líneas de campo rotan alrededor de un punto, cuya medida, ¿cómo va a ser siempre la velocidad de rotación? La misma, porque la medida el módulo del rotor me estaría dando la medida con la que, la rapidez con la que las líneas de campo rotan. Cuando esto está dependiendo de X, de Y o de Z, por ejemplo, significa de que en cada punto va a ir cambiando esa rotación. Entonces va cambiando el rotor. Supongámosle que el rotor me hubiese quedado como el rotor de ese campo me hubiese dado X por Y más 0J más K. Bueno, entonces en cada puntito donde X vaya cambiando, el rotor va a ir cambiando también, Entonces, ahí, ¿ven? Yo puedo tener un rotor, entonces las líneas de campo estarían rotando alrededor de ese punto, de esta manera. Acá las líneas de campo rotan de la misma forma porque el rotor es siempre el mismo. Entonces, si el rotor es positivo o negativo, bueno, sería si rota en sentido dirigido hacia arriba, de acuerdo a la regla de la mano derecha. El pulgar me estaría indicando el sentido de rotación, entonces si es positivo rota hacia arriba y si es negativo ese campo estaría rotando hacia abajo. Y si el rotor es igual a cero es irrotacional. Unas propiedades muy importantes serían las siguientes. Esta propiedad les dice que la divergencia del rotor del campo es igual a cero, ¿sí? Entonces, la propiedad es que los rotores no divergen. Es decir, si tenemos, ¿por qué? Porque el rotor es un nuevo campo vectorial, ¿sí? Porque es un nuevo vector, entonces es un nuevo campo vectorial. A ese nuevo campo vectorial podemos calcularle la divergencia. Si le calculamos la divergencia de ese campo me va a dar igual a cero. Entonces, si yo lo calculo, ¿sí? Sería divergencia, que es lo que es la divergencia, un producto escalar. ¿Entre qué? Entre nabla y el campo. Y ese campo es el rotor, por eso lo he puesto nabla por F. Esta sería la expresión matemática que me queda. Matemáticamente yo puedo saber que cuando dos en un determinante se repiten dos filas o dos columnas, entonces me da cero. Pero si yo lo calculo, ¿sí? Este sería el cálculo con las condiciones de que el campo sea continuo y que tenga derivadas parciales continuas, se irían eliminando las derivadas. Esta se eliminaría con esta se eliminaría con esta y esta con esta, por lo tanto el rotor me da la divergencia me da cero, ¿sí? Los rotores no divergen. La segunda propiedad importante también es que si el campo es conservativo es irrotacional, es decir, que esto me daría igual a cero.
¿Mm? Entonces lo calculo y me da precisamente 0, porque si f es un campo escalar con derivadas parciales continuas, las cruzadas se eliminan, entonces me da 0. Y la tercera es que la divergencia de ese campo sería nabla f, es nabla al cuadrado por f. Este nabla al cuadrado es un nuevo operador diferencial segundo que es ese llamado laplaciano, ¿sí? Que es muy útil en la parte de física, ¿sí? Cuando este laplaciano me da 0, el caso de que me dé 0, entonces se le llama, esta es la ecuación de Laplace y la función se la llama función armónica.